Excelente novela es esta de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, El gato pardo, que de manera muy injusta ha pasado a la historia eh, por una frase, por una expresión, porque la novela es merecedora de mucho más. Es la historia de Sicilia en el momento crucial en que Sicilia deja de ser para siempre lo que fue, un enclave noble con una larguísima tradición de participación en los grandes conflictos europeos. Ya en la época del Gato Pardo, Garibaldi estaba a las puertas de Sicilia para cambiarla para siempre. Pero lo que nos lleva es a la frase famosa que caracteriza el Gato Pardo. Nos dice el que está hablando en el momento en la novela: si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Me explico. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Y esto es precisamente lo que no nos puede ocurrir, que todo cambie para que todo siga igual. Señor presidente Duque, con todo respeto, las cosas no pueden seguir como vienen. No puede seguir como viene una administración de justicia politizada, parcializada y corrupta. No se ha mensurado suficientemente lo que significa para el honor de la justicia que varios de los magistrados de su más alta corte estén procesados y varios otros lo estarían, si es de creerle a los testigos, por corrupción, por vender sus sentencias. Eso es de una gravedad infinita. Y la justicia se volvió completamente política, porque en la Constitución del 91 le dieron a los políticos la facultad de nombrar a los jueces. Ese es el resumen. La justicia no puede seguir como viene. Y eso significa que no hay equidad, porque la equidad en la concepción aristotélico-tomista, que es la que hemos logrado entender después de muchos estudios filosóficos, es la justicia del caso concreto. Es la norma general transportada a la realidad a través de un proceso de interpretación y de aplicación al caso concreto, para que la justicia no sea, como dirían los antiguos, un lecho de Procusto, donde se torture a la persona que se meta en él hasta que tenga exactamente el tamaño del lecho, sino como la vara lesbia, que es flexible y que se acomoda a todas las superficies a través de un proceso interpretativo de creación. La justicia tiene que volver a ser lo que fue, y no tenemos equidad fundamentalmente porque no hay justicia, ni posibilidades de que la haya. El tema carcelario, que no le mereció una sola palabra al señor presidente Duque en su extenuante discurso, es un tema de una importancia fundamental. Todos los días están saliendo a la sociedad colombiana verdaderas fieras sedientas de sangre y de venganza, porque el tratamiento que se le da a los presos en nuestras cárceles por el hacinamiento, por la corrupción, por la falta de las condiciones mínimas de subsistencia decorosa, lo que producen es eso: bárbaros sedientos de sangre. La justicia no puede seguir siendo lo que es. Ni el Congreso de la República tampoco. Necesitamos un Congreso con unas mayorías creíbles, con unas mayorías serias, fundamentales, que contribuyan a un gran plan de la nación y que no estén al vaivén de los acontecimientos. Aquí, cuando los que se declaran independientes se conforman en mayoría y cuando el partido de las mayorías está tan adolorido y tan confuso como el Centro Democrático, lo que tenemos es una perversión de la política. La falta de claridad total en medio de unos niveles de corrupción y de dejadez, lo que nos dejó en herencia Juan Manuel Santos, que son sencillamente descomunales. El Congreso tampoco puede seguir siendo el que es. Tenemos que volver al Congreso admirable de los comienzos del gobierno del presidente Duque, con unas mayorías serias que no se constituyan a punta de mermelada ni de ventajas para los congresistas. Todo este desgreño incide en una sensación, en unos sentimientos de inseguridad pavorosos. Esto no puede seguir siendo como está. No puede seguir siendo así.
La gente se siente atropellada, se siente violentada por un poder judicial al que es completamente ajeno. La libertad del famoso Visco, del rompevidrios más notable que tenía la ciudad, no es un hecho circunstancial, no es un puro cuento folclórico, sino que es una realidad dramática. Los bandidos se van para su casa, bien con detención domiciliaria o bien sin ella, como ocurre en tantos casos, y la sociedad queda indefensa, aterrorizada, disminuida. Y vaya reacción inclusive de la manera más elemental. Ponga un denuncio para que vea usted lo que es amar a Dios en tierra de indios, como decían jocosamente los mexicanos. Esto no puede seguir así. La inseguridad es rampante. En el momento en que les estamos hablando, queridos amigos, todavía no ha sido puesta en servicio la carretera que va de Medellín a la costa atlántica, porque unos salvajes salieron a ella, quemaron unos camiones, los atravesaron en la vía y el ejército no ha estado en condiciones de liberarla. Pero eso significa, ese es el resultado de una realidad, y es que esos alrededores están tomados por los bandidos, unos bandidos en armas financiados por el narcotráfico, que son la fuente de todos nuestros males, de todas nuestras desgracias. Y esta es la hora en que estamos enfrentados a una decisión de la Corte Constitucional que, salvo la ministra de Justicia, ningún otro colombiano ha podido entender. Pero si nos vamos a las cifras, señor presidente, no podemos estar felices como usted por la erradicación de 80.000 hectáreas de coca, cuando el inventario de la coca sembrada sigue siendo el mismo, de 210.000, hectárea más o hectárea menos, lo que quiere decir que si todo el gobierno, con todo su poder, logró erradicar 80.000 hectáreas de coca, los bandidos, con todo su poder, volvieron a sembrar otras 80.000 hectáreas de coca para quedar en lo mismo. Somos el más grande productor de cocaína del mundo, somos el más grande distribuidor de este producto, que se mete por Venezuela, que va a todos los rincones de la tierra y que está corrompiendo la vida económica, la vida moral, la vida política del país. Esto necesita decisiones y no simples interpretaciones de decisiones de la Corte Constitucional. Fumigar, fumigar y fumigar, y acabar con estos bandidos y extraditarlos a todos a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos los pidan, y quitarles los bienes en una acción de dominio, la famosa acción de dominio express que usted prometió y que se le olvidó en todos estos meses y que tampoco recordó en el discurso pronunciado el 20 de julio. Todas estas circunstancias de inseguridad, que inclusive significan que vastas regiones del país no están en las manos de la autoridad establecida. Lo que está pasando en el norte antioqueño, lo que está pasando sobre el río Cauca, lo que está pasando en zonas del Magdalena Medio, lo que está pasando en el departamento del Chocó, en toda esa región del Pacífico que desemboca en nuestro país hermano del Ecuador, la situación de Nariño, la situación del Caquetá, todos son verdaderos dramas de inseguridad que tenemos que atender, y no podemos estar a las exaltaciones que nos da la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es el culpable de todas estas desventuras, que fue la organización que supuestamente recibió unas armas que no se le entregaron nunca, que recibió la petición de clemencia de unos bandidos que se quedaron en esas zonas lo que les convenía para dejarlas después con sus primos y con sus amantes y con sus amigos para volver ellos al monte. La situación del país no es buena, señor presidente. Todo tiene que cambiar, pero para que cambie, no para que todo siga igual. La situación económica de Colombia, dicho sea también con todo respeto por usted, no puede ser más grave. Como hace 60 años estamos en la monoexportación. Esta vez no de café, sino de petróleo. Dependemos totalmente del petróleo, con el agravante de que no tenemos petróleo suficiente y que a la vuelta de unos pocos días ese petróleo se acabará. 5 años no son nada y dentro de 5 años tendremos que salir a pedir limosna, porque lo único que estamos exportando es petróleo. La balanza comercial
tiene un déficit asombroso de 800 millones de dólares por mes, lo que significa 10.000 millones de dólares en el año. ¿De dónde los vamos a sacar? Ah, es que las famosas remesas de colombianos prósperos en el exterior, puro lavado de activos, en algo ayudan como paliativo a esta desventura. Pero lo cierto es que con una balanza comercial tan negativa como esta no se puede vivir. Con unas exportaciones prácticamente acabadas. De aquí no estamos exportando nada porque no tenemos nada. Con un déficit en cuenta corriente que es el mayor de toda América, no podemos decir que estamos orgullosos ni podemos estar de acuerdo con usted, señor presidente, que nos habla de una recuperación fantástica de la economía que nosotros no vemos por ninguna parte, entre otras porque tenemos un crecimiento económico lamentable que desde luego si usted lo compara con el de finales del gobierno del presidente Santos y habla de 1.7 de crecimiento, este 2.8% de ahora es inmenso. El país no puede crecer así. El país tiene que crecer al 5%, tiene que multiplicar sus industrias, tiene que multiplicar su campo, un campo que ahora casualmente, por obras de todos estos abandonos, está dividido por la mitad con la ruptura de una carretera, porque no teníamos vías alternas y no tenemos vías alternas y la situación se ve cada vez más grave. Ahora nos hablan de los problemas con la cosecha del arroz, nos han hablado de las dificultades para que llegue ganado en condiciones aceptables desde los llanos orientales hasta el país, hasta el centro del país, y estamos viendo las dificultades que se presentan en los llanos orientales para que reciban las mercancías que necesitan para tener una vida digna desde el interior de la República. No, señor presidente, la vida económica de los colombianos no es una vida económica satisfactoria. Y nos preocupa la manifestación más dolorosa de esa situación económica que es el desempleo, a lo que usted no hizo mucha referencia. Un desempleo del 11% en las grandes ciudades es un desempleo calamitoso, con un desempleo disfrazado, que es el empleo informal, que llega al 50% del total del empleo que sí aparentemente tenemos. Esto no puede ser así. Más cuando están llegando por centenares de miles los venezolanos fugitivos del vecino país, resultado de un régimen oprobioso. En eso tiene usted toda la razón, y en enfrentar al gobierno de ese dictador infame que es el señor Nicolás Maduro, pero desde luego nuestra democracia no ha sido suficientemente eficaz como para impedir que esto siga ocurriendo. Los venezolanos siguen llegando y a duras penas tenemos empleo para darle a los colombianos, que muchos se contentan con conseguir alguna cosa en las zonas cocaleras, donde que es el único sitio del país donde hay pleno empleo. Y esto es un mensaje gravísimo para la juventud a la que usted le regaló tan largos capítulos de su discurso del 20 de julio, diciendo las maravillas de lo que se está haciendo con los jóvenes. Lamentablemente, con un desempleo juvenil del 20%, su discurso no queda muy bien parado, señor presidente. Los jóvenes deben tener una ilusión, deben tener una esperanza, no una añoranza. Perdóneme, pero el idioma no se puede castigar de esa manera. Los jóvenes necesitan tener una esperanza para permanecer en Colombia y no que todos estén buscando una oportunidad de tomar su maleta y salir de un país que no les ofrece ninguna expectativa de porvenir y de progreso. Que todo cambie para que todo siga igual. No, presidente Duque. Eso no puede ser. Desde luego que se han hecho cosas, y se han hecho cosas bien hechas, y las aplaudimos y las celebramos, pero para serles enteramente francos, son cositas. Los grandes temas del país: la justicia, la seguridad, el desarrollo económico, la lucha real y verdadera contra la corrupción, la constitución de un gobierno respaldado en un bloque parlamentario serio y capaz de afrontar todas las circunstancias, esas son cosas que nos están faltando. Por eso tenemos que decirle, señor presidente, por Dios, que no todo cambie para que todo siga igual. Esto no puede seguir siendo igual, señor presidente. Cambiemos el discurso y vamos a los hechos. Cambiemos
el discurso por grandes hazañas en la realidad nacional que están todavía pendientes apenas o ya, según como se lo mire, a 11 meses de su posesión como presidente de la República.